Ya, nos quedamos en lo que se refiere a los geoglifos, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora vamos a ver la cultura tiahuanaco, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si hablamos jóvenes de la cultura tiahuanaco, vamos a hablar lo que se, esta ubicación. Esta ubicación lo vamos a encontrar en lo que se refiere justo en las fronteras entre Perú y Bolivia, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda esta extensión se va a realizar en esta cultura tiahuanaco, ¿no? En la meseta del Collao. Ahora, claro que también se va a extender por otros países, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ubicación. Está ubicada, miren acá, miren, toda esta es la extensión que vamos a tener en la cultura tiahuanaco, ¿ya? Entonces, vamos a ver que está ubicada principalmente aquí, ¿no? En la Titicaca, entre las fronteras de Perú y Bolivia, que se inicia, ¿no? Al sureste de la Titicaca, ¿ya? Su expansión va a tener una expansión indudablemente de lo siguiente, todo Bolivia, miren cómo va a cambiar el colorcito, todo Bolivia, ¿ya? Entonces, todo Bolivia va a ser la cultura de Tiahuanaco. El noreste de Argentina, ¿ya? Ahí cambia el color. Vamos a ver también lo que se refiere al norte de Chile o a Perú. Chile. Exactamente, ¿no? Y por último, el sur del Perú. Mire, ¿eh? Toda esta parte es en la cual se va a desarrollar esta famosa cultura tiahuanaco. Podemos indicar también lo siguiente. Aquí tenemos lo que se refiere, perdón, vamos a tener aquí, vamos a ver, por su misma capital en esta parte, la parte central donde está ubicada Tiahuanaco, por la misma ubicación, ¿no es cierto? Que es una zona totalmente más de 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿cómo será la temperatura? ¿Será alta o será baja? Quiere decir, a mayor altura, la temperatura es baja o alta. ¿Baja? Baja. Baja. Baja, ¿no? Profesor, ¿cómo es eso? Ahora, si nosotros nos vamos a la playa, nos vamos a la selva, es a menor altura, la temperatura es alta, hay calor. A mayor altura hace, temperaturas bajas, hace frío. Por lo consiguiente, pues aquí justamente no va a ser apto para el cultivo. Quiere decir, no van a poder cultivar lo que ellos van a desear, ¿no? Y por eso van a hacer el control vertical de los suelos, quiere decir que van a cultivar en otros pisos altitudinales, en otros pisos ecológicos, ¿ya? Y aquí vemos lo siguiente. La economía se basó indudablemente en la agricultura, en la ganadería, el comercio, en la artesanía, en la pesca, ¿no? Y ahí tenemos tanto la ganadería y la agricultura. Claro, estos van a pertenecer a lo que se refiere a la actividad productiva, ¿no? El comercio, la actividad distributiva, el transporte y el comercio. Luego tenemos la pesca, es una actividad extractiva. Y luego tenemos su expansión. Al hablar de expansión, quiere decir se da la colonización de otros pisos ecológicos. Profesor, ¿por qué se da esta colonización? Porque miren, aquí en Bolivia, aquí, perdón, en lo que es la frontera con Perú y Bolivia, pues tenía que, para poder consumir, ¿no es cierto?, tubérculos, frutas, o, ¿no? ¿Qué lo tienen que hacer? Tienen que cultivar en otros pisos ecológicos. Por ejemplo, en la costa del Perú, por ejemplo, en la costa de Chile, ¿no? Para que ellos puedan consumir lo que producían, ¿no? Quiere decir, esto va a ser una dificultad para ellos, pero por eso van a ser la colonización de otros pisos ecológicos. ¿Entendido, jóvenes? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Ok, esta es la cultura de Tiahuanaco. Ahora nos vamos a lo siguiente. En cuanto a la cultura tiahuanaco, vamos a hablar sobre su arquitectura. Al hablar sobre arquitectura, vamos a hablar, por ejemplo, en las ruinas que van a tener la cultura de Tiahuanaco. Por eso la cultura de Tiahuanaco es considerado, según si esa pieza de León,
un lugar paradigmático de América, ¿no? Es un lugar paradigmático de América. ¿Por qué? Porque van a presentar esta arquitectura a través de 4 tipos de arquitectura, ¿no? Principalmente el material no va a ser de adobe, ¿no? ¿Qué cultura tuvo material de adobe en sus construcciones? ¿La Chavín? ¿La Moche? ¿O la Nazca? ¿Se acuerdan? ¿Qué cultura tuvo material de adobe? La Moche, indudablemente la cultura Moche, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, muy bien. A través de lo que se refiere las huacas, ¿no? Las huacas del sol y la luna, la huaca de la luna, la huaca del sol y la huaca rajada, donde pues fue donde apareció, donde se encontró la tumba de lo que se refiere al señor de Zipán. Muy bien. Aquí el material va a ser la piedra. Indudablemente, porque aquí vamos a encontrar lo que se refiere que fue monumental, ¿no? Entonces, estaba situado en esta región altiplánica de Bolivia y tiene de carácter monumental, principalmente desde el siglo XVI. Si hablamos del siglo XVI, ¿de qué año estamos hablando? 1500. 1500, no olvidarse. Profesor, ¿cómo es ese 1500? Si hablamos del siglo XVIII, 1700. Si hablamos mediados del siglo XV, 1450. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a ver, el primer centro arquitectónico es el Acapana. ¿El Acapana qué era? El Acapana era un cebo artificial, ¿ya? Considerado un cebo artificial. Aquí vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar lo que se refiere a las famosas pirámides escalonadas, ¿ya? Y estas pirámides escalonadas vamos a encontrar principalmente, miren ahí, ¿ya? Vemos en esta parte, ¿ya? Miren, pirámides escalonadas, ¿no? En Bolivia, ¿ya? Entonces, eso es lo que se la Acapana, pirámides escalonadas, llamado también el cebo artificial. Muy bien. El siguiente vamos a encontrar como el Calasasaya. Calasasaya tiene denominación a piedra parada, ¿no? Entonces, estas eran las piedras paradas. Muy bien. Entonces, fue un templo ceremonial, el Calasasaya, ¿no? Porque ahí encontramos monolitos, encontramos la portada del sol, el monolito Ponce, también el fraile, ¿no? Y aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Es la famosa piedra parada. Tenemos el monolito Ponce, también está el fraile, ¿no? Y también lo que se refiere la portada del sol. ¿Ya? Es el Calasasaya. Entonces, aquí vamos a ver varias imágenes de esta arquitectura de Calasasaya. Aquí encontramos, ¿no? Miren, ahí está el famoso monolito Ponce. ¿Ya? Monolito Ponce. Muy bien. ¿No? A través de Ponce, del boliviano Ponce San Ginés, ¿no? Pues el monolito Ponce, quien lo descubrió, ¿no? Ahí vemos cómo se da este Calasasaya, esta construcción por afuera, miren cómo lo vemos por afuera, cómo lo vemos este Calasasaya, estas piedras paradas, su nombre es así, y en el centro está el monolito, bueno, el monolito Ponce, ¿no es cierto? Monolito Ponce. Muy bien. Ahí vemos estas construcciones, ¿no? Del Calasasaya. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer resto arqueológico de lo que se refiere de la cultura tiahuanaco. Vamos a ver uno, en cuanto a su arquitectura, el templete subterráneo. Aquí llamamos el templete semisubterráneo. Hablamos prácticamente de una plaza hundida, por eso templete semisubterráneo, con muros decorados de cabezas clavas. Y si hablamos de cabezas clavas, ¿de qué cultura hizo referencia en un comienzo? ¿Quién tuvo las cabezas clavas? Chavín. Chavín, ¿no es cierto? Pero tuvo su influencia hasta aquí. Miren,
llegando hasta lo que se refiere a lo que es fronteras de Perú y Bolivia. Entonces, aquí encontramos esta plaza hundida que medía 1,70 m, ¿no? Aquí vamos a encontrar a estas paredes y estas cabezas clavas, ¿no? Que representaban principalmente, tenían influencia de la cultura chavín. Muy bien. El centro, en esta parte vamos a tener en el monolito Bennett, en el centro de esta plaza. El norteamericano Bennett pues lo descubre, ¿no? Entonces ahí vemos, esta plaza han tenido que desenterrar, ¿no? Entonces miren, todo es lleno de piedras, ¿no? Y aquí en el medio tenemos este famoso monolito Bennett. Entonces, que era un ser antropomorfo de aproximadamente 7,5 m de alto y representaba principalmente a la autoridad del personaje poderoso. ¿Ya? Entonces, ahí vemos lo que se refiere el monolito Bennett. ¿Ya? Muy bien. Vemos en esta parte, y en las partes de afuera, en las partes exteriores de que las allá, encontramos las cabezas clavas, como ustedes están observando, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver. Y este es el monolito Ponce o Bennett. A ver qué monolito. En Bennett. Bennett, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto tiene de altura? ¿Qué les dije? 7,5 m, ¿no? 1,70 m es lo que se refiere al templete semisubterráneo, ¿no es cierto? A la plaza hundida es 1,70 m. Pero el monolito Bennett tiene como 7,30 m, ¿ya? Entonces, totalmente inmenso, miren ustedes. Ya está, muy bien. Ahí encontramos, miren, esta plaza hundida, ¿no? Este monolito Bennett. Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Y por último vamos a ver el Pumapunco. El Pumapunco, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, es el uso de técnicas líticas más evolucionadas principalmente para unir grapas de estas piedras, ¿no? Entonces, es bloques de piedra unidos por grapas, ¿ya? Entonces, ahí vemos, miren ustedes, no, estos bloques de piedra, que al final se van a unir. Miren ahí, ¿cómo era esta unión? A través de la I, a través de la T, letra T. Entonces, ahí vemos lo que se refiere a esta arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, van a unir estas grapas, ¿ya? Van a unirlas, ¿no? Grapas de bronce, principalmente, ¿ya? Ahí vemos, miren, ese tipo de grapas. Muy bien. Esto es en lo cuanto se refiere a la arquitectura. Miren ahí. También grapas en forma de I. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que se refiere a la cultura tiahuanaco. No olvidarse que aquí tenemos nosotros las grapas de bronce, las grapas de cobre, ¿no? Y eran formas de T y en formas de I. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. La siguiente, esta parte, la litoescultura. Si hablamos de litoescultura, vamos a hablar lo que se refiere al monolito Fraile Oreagua, ubicado en el Calasasay. Ahí tenemos el monolito, lo que se refiere, monolito Ponce, ubicado también en el Calasasay. Y el más grande, 7,5 m, el monolito Bennett, ¿no? El norteamericano. Entonces, dice que ubicado en el templete semisubterráneo. Y tenemos la portada del sol. Y en esta portada del sol, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Era como un calendario astronómico? Sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos calendario astronómico, la portada del sol. ¿Y ustedes qué observan en esta parte? El dios, está muy bien, ¿no? Ismael, ya me adelantaste, es el dios de los báculos, ¿no? Quiere decir el dios principal, el dios Viracocha. Y acá ustedes están viendo, ¿no? En esta parte, toda una gama de lo que se refiere, porque es un calendario astronómico. Entonces, hay figuras, hay letras, ¿no?
Principalmente estos tienen que ser estudiados por la epigrafía, porque son escrituras grabadas. ¿Ya? Muy bien. Y luego vamos a ver lo siguiente, ahí está, ¿no? Lo que se refiere al dios Viracocha. Dios Viracocha. Muy bien. La cerámica. Una característica de la cerámica fue polícroma, tuvo blanco, el amarillo, el rojo y el negro, ahí vemos, y esto es lo que es el quero, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de cerámica en la cual tenemos el pebetero o saumerio. ¿Ya? Muy bien. Y aquí vamos a ver lo que se refiere a Wari, nos faltaba Wari, ¿ya? Entonces, si hablamos nosotros de Wari, ¿quién estudió la cultura Wari? ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que se refiere a Wari? ¿Quién estudió? Julio Luis Ceteri. Guillermo Lumbreras. Ah, muy bien. Disculpe, estoy un poquito con gripe. Lumbreras, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, Wari. Ubicación de Wari, ¿dónde la encontramos? Indudablemente en el departamento cerca, en el departamento de Ayacucho, al noreste de Ayacucho. ¿Ya? Una característica principal, vemos ustedes la cultura Wari, ¿no? Ninguna cultura peruana logra desarrollar como lo hizo principalmente la cultura tiahuanaco a 4 países, incluyendo Perú, la cultura de los incas, 6 países, incluyendo el Perú, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Su gobierno. Mientras que su gobierno va a ser el primer imperio de los incas, ¿no? Ese tipo de gobierno. Porque primero termina la cultura wari y empieza el Tahuantinsuyo, ¿no? Y aquí vemos lo siguiente. A través de Wari, ¿qué va a estudiar? Principalmente a Luis Lumbreras, ¿no es cierto? Estudiado principalmente por Luis Lumbreras. ¿Qué es Luis Lumbreras? Es el que estudia toda esta cultura Wari. Entonces, ya sabemos a Lumbreras qué es lo que quiere buscar de una cultura. El aspecto o el factor económico y el factor social, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí vemos a nuestro amigo Lumbreras. Ahora, su origen de la cultura Wari va a ser lo que se ha trabajado a través de qué? A través de los huarpas. Los huarpas son prácticamente su origen de la cultura Wari, pero también a través de la cultura Nazca y por último, lo que hemos trabajado hace poco, Tiahuanaco, ¿no? Ese fue su origen, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. En cuanto a su expansión, ¿hasta dónde llegó la cultura Wari a expandirse? ¿No? En la sierra llegó y en la costa. Si hablamos de la sierra, tenemos la sierra norte, en la costa norte y en la costa sur. Entonces, en la sierra norte y en la sierra sur, vamos a encontrar que llegamos justo hasta Cajamarca, en su expansión. Y en la sierra sur, llega hasta Sicuani y Arequipa, ¿no? Acá Sicuani y Arequipa, no me cruzó, Sicuani y Arequipa. ¿Ya? Sicuani y Arequipa. Muy bien. Ahora, en la costa, indudablemente, vamos en el norte, en Lambayeque, y al sur en Moquegua. ¿Ya? Entonces, al norte en Lambayeque, también cruzó, y al sur en Moquegua. Entonces, esto es lo que se refiere a Wari, ¿no? Por eso la cultura Wari está ubicada al noreste de Ayacucho. Tiene un gobierno, principalmente el gobierno de los Andes, ¿no? Estudiado principalmente por Luis Lumbreras, quien fue su descubridor, ¿no? Y tuvo origen Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Muy bien, no nos olvidemos que Lumbreras nos habla sobre ¿no? Lo que se refiere al motivo que va a estudiar cada cultura pre-inca, el factor social y el factor económico. ¿Entendido? ¿Está claro usted, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Ya está. Miren, ¿eh? Estamos en la semana 3. Vamos a entrar a la semana 4. ¿Cuánto nos queda para su examen? 2 semanas. 2 Ya, semanas. bien. 2 semanas. Ya, estaba en una clase, ya una otra clase que he terminado y estamos empezando la semana 4. Y miren, ya están ya nerviosos, ya están ganando los nervios. Entonces ya aquí a partir de ahora, ya déjense ya de tanto de relajo y concéntrense bien, ¿ya? Les estoy mandando el material. Les he mandado el material 1 y el material 2, ¿correcto? ¿Sí, jóvenes? Profesor.
Ya, nos falta el material 3. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora ya no se olviden que son 6 preguntas que vienen aquí. ¿Ya? Entonces, no se olviden de siempre, cuando vamos a trabajar esta parte, tener el cuadrito de periodificación y el cuadrito de culturas en cuanto a yogo y lumbreras. Puede preguntar, digamos, según la cultura chavín, lumbreras, ¿qué periodificación le da? ¿Y ustedes qué responderían? A ver, formativo. No olvidarse, ¿eh? Eso. Ya eso ya ustedes ya lo pueden, esta semana voy a enviarles para que ustedes ya lo que impriman, lo corten y sea ahí, ¿no? Tengan para que repase. Muy bien. En su arquitectura, indudablemente vamos a ver sobre la cultura Wari, el Viñaque. El Viñaque, ¿qué era? La capital de Wari, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar lo que se refiere a las murallas, tanto que medía, ¿no? Lo que se refiere 8 metros de altura, 1,5 metros de ancho, ¿no? En esta parte. Vamos a ver, un momentito, vamos a ver. A ver, asociado a la escultura, ¿no? Ahí vemos, miren, ¿eh? Y también vemos lo siguiente. ¿Qué observamos aquí? En esta parte. Esta red de caminos. No nos olvidemos, si nos toman las preguntas, antes de la cultura incaica, ¿qué cultura se desarrolló? La cultura Wari, ¿ya? Los Wari dejaron estos caminos. Si ustedes miren acá, estos caminos, ¿no? Para que sean utilizados en el Imperio del Tahuantinsuyo. Estos caminos amplios de piedra, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Podemos ver también aquí en su textilería. Si hablamos de su textilería, vamos a hablar indudablemente de lo que se refiere a su influencia nazca, ¿ya? En su influencia nazca. ¿Y en qué representaron aquí? En Wari. Uno, el dios Viracocha. Y si hablamos del dios de Viracocha, indudablemente ustedes, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura, dios Viracocha? Tiahuanaco, Chavín. Muy bien. Pero principalmente como prioridad, ¿a quién? Ahí lo dijo su compañero. Prioridad Chavín. Luego llegó a expandirse a otras culturas como la Nazca, ¿no? Como Wari, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Como Tiahuanaco, ¿no? Muy bien. Ahí vemos, ¿no es cierto? En su textilidad, aquí vemos que en la cultura Wari, sí, llegó a su expansión, llegó a expandirse hasta aquí, porque incluso hasta sus telas logran tener el dios de las varas. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Y vemos a través de aves, a través de serpientes, a través de felinos. ¿Entendido, jovencitos? Muy bien. Eso es en cuanto a su textilería. Ah, miren, ¿eh? Todo representado a través de lo que es el dios Viracocha. Muy bien. Ahora vamos a pasar lo siguiente, ¿no? Al urbanismo. Si nosotros vamos a ver sobre urbanismo, vamos a hablar sobre urbanismo, indudablemente vamos a ver la construcción de ciudades, ¿no? Que eran símbolos de poder, ¿no? Por ejemplo, ahí viene un símbolo de poder en la cultura Wari. Eso iba, por ejemplo, en Arequipa. Arequipa es un símbolo de poder, sí, en todo lo que se refiere a la macro región sur. ¿Por qué es un símbolo de poder? Porque en este momento, dentro de toda la macroregión sur, ¿cuál es el departamento de más inversión económica, de más industrias, de lo que se refiere a un parque industrial grande como lo tenemos nosotros? Indudablemente Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera fue para los Wari estos símbolos de poder. Estas ciudades, miren aquí, ¿no? Con sus estructuras, y por eso estos símbolos de poder tuvieron en cuanto a su comunicación. ¿Cómo se comunicaban ellos? A través de red de caminos. Ustedes ven esta red de caminos, es el que utilizaron los incas, ¿no? Entonces, el Capajñán, ¿qué era? Era la red de caminos que utilizaron los incas. Miren acá estos caminos amplios, ¿no? Que hasta ahora existen.
que fueron, primeramente, ¿quiénes construyeron estos? Indudablemente la cultura wari, ¿no? En una parte, ya después lo va a hacer lo que se refiere los incas, ¿no? A través de lo que se refiere a esta red de caminos que es el Capajñán, ¿no? Muy bien, miren qué es lo que dejaron los waris, ¿ya? Y principalmente vemos ahí lo que se refiere una comunicación, y vemos dependencia, mano de obra, y este es el Viñaque. ¿Y se acuerdan de Viñaque que era? La capital de la cultura wari, ¿no? Entonces, tuvo el control total Viñaque. Entonces, así como estas ciudades, podemos ver como otros ejemplos, otras construcciones, y aquí tenemos uno. Piquilate en el Cusco, es pues, una fortaleza, ¿no? Otra podemos ver acá, Pachacamac en Lima, ¿no? Y por último podemos ver Huiracochopampa en La Libertad. Algunos ejemplos en cuanto al Viñaque, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda esta parte lo sería en lo que se refiere a la cultura wari. ¿Entendido, jóvenes? ¿Está Sí, claro? profesor. Sí, profesor. Ya está, muy bien. Muy bien, jovencitos. Vamos a seguir trabajando, ¿ya? Entonces, lento, pausado, pero seguro. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver Chuquibamba, muy bien. Si hablamos de Chuquibamba, estamos hablando de qué lugar, a qué provincia de Arequipa pertenece. De suyos. Condesuyos, muy bien. Entonces, ahí vamos a ver, ubicación, Chuquibamba, Condesuyos, Arequipa. Ahora, esta cultura, también Chuquibamba con la cultura Churajo, también fue importante, ¿no? En el desarrollo de lo que se refiere al desarrollo de la cultura peruana. Ahí vemos nosotros, es la extensión de la cultura Chuquibamba. Ahora, cronología. Esta cronología data aproximadamente del año 800 al año 1400 después de Cristo. Del año 800 al año 1400. Ya no lo pongamos después de Cristo porque ya es obvio eso, ¿no? Entonces, 1400. Entonces, en esos años, vamos a ver que fue estudiado por quién? Por Leonidas Bernedo Málaga. ¿Y quién fue Leonidas Bernedo Málaga? Fue un historiador, pero también fue un cura, ¿no es cierto? Un sacerdote, que dentro de sus viajes, tanto él pues, nació acá en Yarabamba, pero ¿no? Tuvo esa ilusión de ser sacerdote, ¿no? Lo mandaron al exterior, llega acá al Perú y lo mandan a que se encargue de una iglesia de Chuquibamba, ¿no? Y es así que inicia estas investigaciones, pero también fue profesional, fue un historiador de aquí de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Juntamente con Max Neira Bendaño. Van a estudiar la cerámica, ¿no? Tanto en lo que se refiere aquí en el Perú, aquí en Arequipa. Quiere decir, ahí tenemos a Bernedo Málaga, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Su origen de Chuquibamba, indudablemente vamos a tener a la cultura anterior. Quiere decir, la cultura wari. ¿Ya? Y aquí encontramos su economía. Aquí en su economía, en la cultura wari, vamos a encontrar la agricultura y la ganadería. Indudablemente, tanto la agricultura y la ganadería, ¿se acuerdan cuando decimos a qué actividad económica pertenece? Extractiva, productiva, transformativa, distributiva. ¿A cuál será? A ver. ¿Qué me dice? La, la agricultura y la ganadería pertenecen a la actividad productiva, no olvidarse. ¿Eh? Todo lo que se va a producir, agricultura y ganadería. Todo lo que se va a extraer, la pesca, la minería y la tala. Y la transformativa es la industria. Y la distributiva es el transporte y el comercio. No hay que no equivocarse. Vamos en esta imagen. A ver, jovencitos, ¿qué observamos? ¿Andenes?
Andenes. Andenes, muy bien. Ahí vemos famosos andenes, ¿no? Pues miren, ya aquí ya tenían la intervención de los incas, ¿sí? Pero miren, estamos hablando del año 800 al año 1400, ¿no? Ya, en lo que se refiere, ya trabajaron los andenes. No olvidarse también, aquí en Arequipa, aquí en Pocapata, ¿no? Andenes floridos, en lo que es Pocapata, ¿ya? Entonces ya había en lo que también los andenes, en la cultura chuquibamba. Entonces, también vamos a ver lo siguiente. Y si nosotros nos vamos a cerámica, y acordémonos y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué historiador se encarga de estudiar solamente la cerámica? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el historiador? John Rowe. ¿Lumbreras o John Rook? John Rowe. John Yo- Rook, ¿no es cierto? Muy bien. Tiene sus características, sí. Eran vasijas abiertas, vasijas cerradas. Resalta el negro sobre el rojo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros esta gran cerámica. Uno se basaba, creo, en la cerámica y por eso. Ay, ay, Sí, ¿no? Ahí vemos la estrella de las 8 puntas. Miren, ¿ah? Lo que encontró Max Neira Baldaño, ¿no? Y aquí fue importante. Miren, si ustedes ven aquí, Chuquibamba tiene la estrella de las 8 puntas. Ustedes lo cuentan ahí, 8 puntas. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, lo siguiente. En su arquitectura, indudablemente, tenemos la pirámide de Huamantambo, ¿no? Las pirámides. En la ciudad de Itag, en el mismo Chuquibamba, ahí tenemos Itag, el antiguo Chuquibamba, ¿no? Entonces, esto es lo que suele su arquitectura. ¿Ya? Y vamos a ver. Churajón ubicada, indudablemente, está ubicada en lo que es, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a Siete Toldos, ¿no? A lo que se refiere a la Virgen de Chapi, ¿no? Y hay un lugar que es Siete Toldos, al frente está el famoso cerro, en lo que es Choquelampa, ¿no? Es su capital. Entonces, su ubicación estuvo a cargo de los valles del río Chile y río Tambo. ¿Ya? Cronología, si en la cultura, lo que se refiere aquí, la cultura Chuquibamba era mayormente era de 800 a 1400 años, aquí va a ser de 600 a 1400, ¿no? Entonces su capital va a ser lo que se refiere al Choquillampa, ¿no? Al pie del cerro Choquillampa en Siete Tolos, Pueblo Valle. En Pueblo Valle, si alguien conoce Pueblo Valle, de repente ha ingresado, ¿no? Ahí vemos lo que se refiere, incluso hay no sé si ustedes han ido, especie de una laguna donde ahí, pues, ¿no? Lo que se refiere a la trucha, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere Pueblo Valle, ¿no? Entonces, de esa parte empieza lo que es Churajón, ¿ya? Y ahí vemos ese límite casi entre Moquegua y Arequipa, ¿no? Lo que es Pueblo Valle, ¿no? Pueblo Valle Grande, ¿ya? Entonces, Churajón. Ahora, eh, al igual que la Chuquibamba, Leonido Bernedo Málaga también estudia lo que se refiere a la cultura Churajón, ¿ya? Muy bien. Y vamos a poner en cerámica. En cerámica, la cultura Churajón no fue tan, puede ser comparada como ni Nazca, ni otras culturas que sí le dieron importancia a la cerámica. No, aquí va a ser totalmente rudimentaria, ¿no? Entonces, fue polícroma porque, vamos a ver, tuvieron lo que se refiere al famoso tricolor del sur, ¿no? Entre sus figuras geométricas, a través de rombos, semicírculos, y aquí encontramos esta cerámica, ¿no? Miren, totalmente rústica, y aquí vemos, ¿no? También su arquitectura, ¿no? En piedras trabajadas y sin trabajar, era su arquitectura, ¿no? Casas o chulpas, y ahorita vamos a ver cómo eran esas casas o chulpas, ¿no? Y tenemos las riras de Pillo en Socabaya, ¿ya? Y el pueblo viejo de Chihuahua, que llegó a su expansión, ¿no? Entonces, tanto Socabaya, Chihuahua, lo que es también lo que es en la parte de Tiabaya, llegó a extenderse, ¿no? Esta cultura churajón, ¿ya? Ahí vemos lo que se refiere a través de las famosas casas o chulpas, ¿no? Que vendría a ser su arquitectura. ¿Entendido? Muy bien, estas casas o chulpas que fue característica principal de la cultura churajón. El desarrollo cultural del Perú antiguo pre-Inca. Primera pregunta.
establezca la verdad y la falsedad respecto al estudio de la misteriosa cultura Chebin. A ver ustedes, solitos, ustedes me dicen rápido la respuesta. La B. A ver, la B. ¿Están de acuerdo, jóvenes? B, Richard, Dayana. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. La B. Vamos a ver. A ver, descubierta por Julio Sotello. Verdadero. Se localiza en Callejón de Conchucos. Verdadero. Se localiza en la provincia en la provincia de Huari. Verdadero. El obelisco de Tello es una de sus esculturas. Verdadero. Su origen, según Tello, se encuentra en la tribu llamada Arewax. Verdadero. Respuesta correcta, la B. Muy bien. Sigamos. Segunda pregunta. A ver, la portada negra y blanca hace referencia a una estructura megalítica hermosa que tiene en el centro dos columnas cilíndricas de piedra negra que sostienen un dintel, un voladizo a modo de cornisa, cuya mitad sur era la de piedra blanca y por lo tanto que la del norte era la piedra negra. Hay 3 escalones de una vereda. Yesenia tiene que analizar el fragmento con la imagen y decir a qué escultura hace referencia. Luego de analizar las propuestas, considera que la alternativa correcta es a ver, ¿cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? En el examen no van a demorar tanto, ¿ah? Relly. Otra alternativa. Estamos hablando de Chavín. D, Dayana, Richard D. La D. La D. La D, la D, la D, la D. Respuesta. Vamos a ver lo siguiente. Cuando vemos estas preguntas, nos habla lo siguiente. ¿Este es un portal? Sí, ¿no? ¿Qué está detrás de lo que se refiere a lo que se refiere, ¿no es cierto?, al templo de Chavín. Sí, ¿no es cierto? Y nos habla sobre esculturas. Mire, dice acá, pertenece a una escultura. Y si hablamos de esculturas, tenemos, a ver, en Chavín, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, el lanzón monolítico, cabezas clavas, y nos falta uno, que está aquí. Indudablemente, no va a ser la portada del Sol. Entonces, estas preguntas distractoras ustedes, con el método de Descartes, René Descartes, pueden ustedes eliminarlas, ¿no? Y podemos quedarnos con 2 o 3. Alguien me dijo, profesor, ¿yo puedo aprobar el examen sin estudiar? Utilizando la lógica, sí. Conociendo el método de Descartes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí. ¿Tiene que ver algo la portada del Sol? No, ¿no es cierto? No. ¿Pertenece a dónde? ¿A qué cultura? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Buena. Muy bien, Calasasaya, ya está. ¿El lanzón monolítico es una escultura? Sí, pero no es este de aquí. El templo y adoratorio, ¿este es un templo? No. 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 Me quedo con Puerta de Leones y el Pórtico de las Falcónigas. Fácil, la Puerta de los Leones. Ahí podemos ver algo de aquí. No, ¿no es cierto? Pero sí podemos ver el Pórtico de las Falcónigas, que yo les dije que es la portada o Pórtico de las Falcónigas, es la quinta escultura de la cultura Chavín. Respuesta correcta, la D. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 3. A ver lo siguiente, vamos a ver. Ángela Álvarez tiene que investigar sobre la textilería Chavín. Analizando la imagen, dice,
Aquí encontramos un tejido que fue decorado con la técnica del teñido resistente, en tonalidades rojizas, donde se ha representado al. A ver, ahí, 3. Muy bien. A ver, respuesta correcta. Lo siguiente. Si nosotros nos vemos en esta pregunta, entonces, a ley APEG, indudablemente estamos hablando de la cultura Moche. El dios Con, la cultura Nazca. Nailán, estamos hablando de lo que se refiere dentro de la Mayek. Dios Huiracocha y la diosa de las varas, yo me quedo. Entonces, cuando hablamos de Dios Huiracocha, ¿en dónde lo encontramos? ¿En Estela de Raimondi? Sí, ¿no es cierto? Completo el Dios Huiracocha. Pero cuando vemos tejidos, ahí estamos, todos los tejidos, es el Dios de las varas. ¿Ya? Dios de las varas. Respuesta correcta, la E. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Pregunta 4. Este Dios se encuentra representado en diferentes espacios, estamos hablando del mismo, arquitectónicos. El templo viejo de Huaca de la Luna, el Valle del Moche y el templo del Cao Viejo en el Valle de Chicama. Su nombre original nos resulta desconocido, pero se le ha llamado a lo largo del tiempo de su descubrimiento arqueológico de diferentes formas: el degollador, el decapitador, el dios de las montañas. Rafael Arco Aile habla que fue lo primero en asignar el nombre de esta deidad, de grandes colmillos, felinos, como la Iapej, que significaba el. Pregunta número 4. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos nosotros sobre la cultura Moche? Respuesta, la D, ¿no? El hacedor, ¿no? Muy bien, el hacedor, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 5. Determina la característica que no corresponde a la cultura mochica, moches. A ver, no corresponde, dice no, es decir, no corresponde. Pregunta número 5. La E. Vamos a ver lo siguiente. A ver, la A, antecesores de la cultura salina, sí. Estuvieron gobernados por sacerdotes, sí. Su centro estuvo localizado en los valles Mochichicán y Virú, sí. Creían que un ser mítico antropomorfo llamado Ayapec, sí. ¿Son considerados los más grandes ceramistas pictóricos? No, ¿no es cierto? ¿Ellos qué eran considerados? Escultóricos. Escultores. ¿Y los pictóricos quiénes eran? Nazca. Nazca, muy bien. Vamos a ver nuestra última pregunta. A ver, entre los fascinantes ruinas del Departamento de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, se encuentran dos de los restos arquitectónicos más importantes de toda la región. Estamos la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna. Estas construcciones, legado de la cultura moche, fueron dos centros de gran importancia con fines ceremoniales y que tienen forma de. La C, piramidales. Forma de, indudablemente, miren, no podría ser circulares, ovaladas, cuadradas, rectangulares, pero sí piramidales, como una especie de una pirámide, las huacas, no se olvidan las huacas, piramidales. Ya, aquí fácil. 7. Existe un debate con la práctica si las cabezas trofeo, ¿se acuerdan cabezas trofeo? Sí, ¿no es cierto? Ya en la mente ya está ya. ¿Fueron tomadas durante la guerra como trofeos o fueron elementos asociados a ritos ceremoniales de adoración a sus antepasados? Estas cabezas pertenecen a la cultura Nazca. Ya está, ojo cerrado, Nazca. Nazca. No se olviden Nazca, ¿no? Eran prácticamente, por eso que eran teocráticos
y era militar. Aquí, pregunta número 8, y con eso terminamos. Vamos a ver. Fácil para ustedes, ¿ah? En la exposición sobre la cultura nazca, Luz menciona, por muchos años fueron materia de varias explicaciones y hasta de increíbles especulaciones. Contienen gigantescas figuras de aves, insectos y otros que se encuentran a lo largo de las pampas de Palpa y Nazca, en el área de casi 350 kilómetros. La estudiante está haciendo referencia a ¿qué? Líneas de Nazca. A las líneas. Líneas de Nazca. Ojo, esta pregunta vino en el desarrollo que mi persona realizó en el ordinario. ¿Sí? Esto vino en el ordinario. Entonces, indudablemente nos habla de las líneas de Nazca. ¿Entendido? Y si hablamos de las líneas de Nazca, ¿quién es la mejor historiadora? La que prácticamente para ella era un calendario astronómico. María Reich. De Reich. María. Muy bien. A ver, jóvenes, ya está. Y por último, con esto cerramos. Los tiahuanacos destacaron por su escultura, entre otras cosas. Representaron un ser antropomorfo sobrenatural, que bien podría ser una autoridad divinizada. Monolito Ponce, ¿no es cierto? Un monolito Ponce vendría a ser principalmente representado un ser antropomorfo, ¿ya? Sobrenatural. Ahora, el monolito Bennett también, pero vemos aquí en norteamericano Bennett, recién desarrolla esto, ¿no? Entonces, la que tiene la mayor característica es el monolito Ponce, ¿no? De Ponce San Ginés, ¿no? El boliviano Ponce San Ginés, en la cual descubre este monolito, ¿no? Que tiene una autoridad divinizada.